Hola, hoy día traje a un amigo experto sobre la ética y la moral y el motivo por qué lo traje aquí es porque, como sabrán, hace poco hice una entrevista anónima para saber qué es lo que opinaba sobre ciertos temas relacionados con la ética y la moral. La primera pregunta fue, ¿copiarías en un examen? ¿Bajo qué circunstancias? Aquí la respuesta que obtuvimos mayoritariamente por la gente fue de que sí. Y personalmente también me he pillado bajo situaciones en las cuales he tenido que estar bajo mucha presión, donde tengo un límite de notas a las cuales llegar y estoy bajo eso, entonces tengo que recurrir a métodos extremos. Entonces aquí es que yo quería preguntarte el motivo de por qué es que uno tiene que recurrir a esos métodos extremos para llegar a ese punto. Con respecto a lo de copiar, como que a nadie le gustaría copiar, o sea, es el camino fácil, pero al final uno sabe que no es como lo éticamente correcto. Hay veces en las que la presión le puede dar a uno, entonces elige eso a costa de tener un buen resultado. Pero yo creo que a nadie le agrada que no copien porque al final es correr un riesgo. Realizas un trabajo en grupo, el cual por diversas razones terminas haciéndolo solo. ¿Sacarías los nombres del resto aunque pueda afectarles gravemente? Aquí sacamos una respuesta por gran mayoría de que sí. De que sí sacaría el resto de integrantes del grupo si es que no aportan para nada. Es normal que lo saquen porque al final no hicieron su parte, no hicieron nada y al final si uno intentó de hacer bien las cosas y comunicarse con los demás y aún así no lo logró, no queda mucha más opción que esa, que sería como sacarlo del grupo. No es bueno, pero son cosas que pasan. Aún si no tienen ninguna conexión con esas personas, o sea, es más difícil si Pero si no son tus amigos. Pero si son tus amigos es como que ya como que los puedes admitir y de ahí como que los puedes sobornar en algún momento. sí, igual duele, pero sí. Ahora vamos a ver la siguiente sección de preguntas, situaciones y problemas dinámicos. ¿Es correcto decir siempre la verdad? ¿Nosotros deberíamos cambiar para ser capaces de aceptarla? Aquí la gente opinó por gran mayoría de que no. Y yo aquí tengo una teoría y tiene que estar relacionado con las mentiras piadosas. Por ejemplo, cuando un familiar nuestro está en peligro o cuando vemos a alguien mal y nos pregunta algo que claramente es verdad, preferimos antes que mentir, antes que decirles como que no. Entonces aquí yo quiero contarte el motivo de por qué la gente le teme tanto a la verdad. A la gente le teme la verdad porque la verdad duele y la verdad probablemente te traiga más problemas, pero es necesaria para crecer como persona. para ser auténtico con uno mismo. Entonces es normal que la gente vote más por mentir porque es lo más fácil, es como el camino corto como antes. Realmente, por no decir siempre, lo correcto es decir la verdad, aunque sean mentiras piadosas. Ahora vamos a pasar a la tercera sección que está relacionada con la ética y la influencia. Si pudieras cambiar algo de tu pasado a costa de ser quien eres hoy, ¿lo harías? Esta fue una de mis preguntas favoritas para preguntar, porque al final es un tema ya mucho más personal. Si a mí me tuviese que elegir responder esa pregunta, yo habría dicho claramente que no. Porque gracias a las elecciones que yo hice, es que así es como yo estoy donde yo estoy. Pero también hay ciertas veces que yo me pregunto, ¿hubiese hablado con esa persona o si le hubiese dicho qué es lo que sentía esta persona? Entonces aquí mi pregunta ya va más relacionada con una pregunta propia, que es que ¿por qué uno mismo está tan arrepentido de las elecciones pasadas si es que es lo que a uno lo hacen quienes hoy día? Todos tienen arrepentimiento, pero muchas veces, que te sientas arrepentido no quiere decir que sea correcto quizás haber cambiado esa elección porque, como tal dijiste, al final las vivencias y la experiencia son como lo que transforma a uno a quien es hoy. Entonces, si tú te arrepintieras de lo que hiciste, lo puedes cambiar hoy, pero si tú le das tu elección y quieres hacer otra cosa, perfectamente tendrías otro problema de otra cosa y te arrepentirías de otra cosa, pero no vale la pena entonces como sacrificar esa vivencia pasada por todo el valor que uno vale a uno mismo, por todo el valor de uno mismo en la actualidad. claro, o sea, si cambiar alguna decisión, quién sabe qué tipo de persona sería. Entonces es un misterio y
no cambiaría alguna decisión por la persona que soy hoy. ¿La ética es una elección o una obligación? Aquí la gente eligió mayoritariamente que eso es una obligación. Y aquí honestamente yo no tengo conocimiento alguno, así que tienes libre albedrío para hablar. La pregunta se puede relacionar un poco con lo de que si es correcto siempre decir la verdad y a ver, la ética es personal, es de uno, entonces, o sea, nadie tiene la obligación de ser éticamente correcto con los demás, una opinión es algo personal, entonces la obligación sería ser quizá real con uno mismo, pero no nada más allá de eso. Entonces, a ver si entendí bien. Entonces, ¿por qué la gente eligió que la ética son obligaciones? Porque es como un compromiso con uno mismo. No, o sea, la gente seguramente eligió que era una obligación porque como que la gente puede estar como obligada a ser éticamente correcto con los demás, pero realmente uno elige cómo comportarse con los demás. Cada persona tiene un tipo de comportamiento distinto con otras personas. ¿Qué sientes cuando tienes que tomar una decisión difícil? Aquí la gente eligió mayoritariamente que sentía presión, ansiedad, angustia y emociones negativas. Y yo comparto bastante el sentimiento con ellos, así que quiero saber como el motivo del por qué uno se siente de esa forma ante elecciones complicadas. Una elección complicada es normal sentir presión, angustia, ansiedad, nerviosismo, porque al final es una decisión importante en tu vida. Por ejemplo, al momento de que uno sale de cuarto medio y tiene que elegir una carrera, es normal que no estés seguro con tu decisión porque es una decisión que va a tener un gran impacto en tu vida y es normal tener el miedo de que no vaya a salir bien. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando la gente sale de cuarto medio, como que en realidad no existe mucha presión, o sea, existe gente que sí, que lo presionan sus padres para que elijan una carrera pronto y que no pierdan años estudiando. Y al final es como que la mayoría de gente como que al final se presiona a uno mismo ante elecciones así. Y supongo que mucha gente no se toma su tiempo de pensar las cosas y puede tomar una decisión precipitada. Y aquí es donde terminan todas las preguntas que llegamos a hacer y agradezco mucho tu asistencia a este programa, a este podcast, porque también gracias a esto ya ya tengo más conocimiento sobre el tema, ya tengo visión o un camino guiado por un experto. Y en general, la reflexión que podemos hacer al final de todo esto, según por lo que entendí, es que todo esto varía según cada uno, y todo esto está relacionado con la opinión de cada uno y de los valores de cada uno. Así que muchas gracias por ver y chao.